El sistema estaba amañado desde antes de que yo lo supiera. No era la historia de una maldición. Era la historia de quien la necesitaba. Escúchame bien, porque esto que estoy a punto de decirte no aparece en ninguna leyenda, en ningún templo, en ninguna de las versiones que los hombres escribieron sobre mí. Lo que te contaron sobre Medusa, el monstruo, la gorgona, la mujer que convierte en piedra a quien la mira, era una historia diseñada para que nunca hicieras la pregunta correcta. La pregunta no es qué hice. La pregunta es quién necesitaba que yo fuera culpable. Esa mañana, cuando la emisaria de Atenea cruzó el umbral del templo con la tablilla de arcilla entre las manos, yo todavía creía que la verdad era una defensa suficiente. Llevaba 27 años sirviendo en ese templo. 27 años encendiendo la llama antes de que el sol tocara la piedra, aprendiendo los nombres de cada grieta en cada columna como se aprenden los nombres de los propios hijos. 27 años creyendo que la devoción era una forma de protección. No lo era. Era una forma de deuda. Y esa mañana, con la tablilla en mis manos y las palabras grabadas en la arcilla fresca, palabras que describían algo que yo sabía que no había sucedido así, no exactamente así, no de la manera en que estaba escrito, entendí algo que nadie que ha servido fielmente quiere entender. Que la fidelidad no te protege. Te expone. Tú también has sostenido algo en tus manos, una promesa, una institución, años de entrega silenciosa, y sentido el momento exacto en que ese peso dejó de ser tuyo y se convirtió en el de alguien más. Entonces ya sabes lo que yo sentí. Antes de las serpientes. Antes de la piedra. En el único momento que importa, el momento en que todavía podías no saber. Pero yo ya sabía. Y lo que descubrí después cambió todo lo que creía sobre mí. La tablilla llegó al amanecer. No con soldados, no con proclamas, no con el estruendo que uno imagina cuando los dioses deciden destruirte. Llegó con Pitia, emisaria de Atenea, mujer de lino blanco y ojos color piedra, que la depositó sobre el altar como si fuera una ofrenda más. Sin mirarme. Sin esperar respuesta. Como quien cumple un trámite que ya terminó antes de comenzar. Pitia tenía la clase de calma que no se aprende. Se instala. El consejo se reunirá antes del ocaso de hoy, dijo. Y se fue. 4 palabras. 4. Me quedé frente al altar con la tablilla entre las manos y la llama de la vela blanca parpadeando a mi izquierda. La vela llevaba encendida desde la noche anterior, costumbre del templo, señal de que el consejo aún no había sido convocado formalmente. Tenía todavía la mitad de su altura. Calculé, 6 horas, quizás 7, antes de que se consumiera por completo. 6 horas para deshacer 27 años de mentira ajena. Leí la tablilla 3 veces. Despacio. Como se lee algo que no puede ser real y que sin embargo existe en tus manos con el peso de la arcilla húmeda y el olor a tinta mineral que no miente. El texto decía que yo había permitido la entrada de un hombre al sanctum interior del templo durante la noche del 17º día del mes de la cosecha. Que lo había conducido yo misma hasta la cámara donde descansa la imagen sagrada. Que había habido contacto entre ese hombre y los objetos rituales reservados exclusivamente para las sacerdotisas consagradas. Profanación. Esa era la palabra que no aparecía en el texto pero que vivía debajo de cada línea como agua bajo la piedra. El 17º día del mes de la cosecha yo había estado sola en el templo. Sola, porque Nessa, la sacerdotisa mayor, la única que llevaba más años que yo entre esas columnas, había pedido permiso para ausentarse esa noche por primera vez en 11 años. Una enfermedad de su madre, había dicho. Yo lo recordaba porque había sido extraño. Nessa no pedía permisos. Nessa era el templo. Y esa noche, yo había estado sola. No había habido ningún hombre. Me senté en el escalón del altar con la tablilla en las rodillas y miré la llama de la vela. 5 horas y media, ahora. Quizás menos. La tablilla citaba un nombre de testigo. Una sola línea, al final del texto, grabada con letra más pequeña que el resto, confirmado por quien sirve en la puerta norte. La puerta norte. Teya. Teya tenía 12 años y llevaba 3 meses en el templo. Era la clase de niña que se instala en las esquinas y observa sin que nadie la vea observar. Yo la había notado desde el primer día,
Esos ojos grandes y oscuros que registraban todo con la calma de quien ya sabe que la memoria es la única propiedad que nadie puede quitarte. Nunca había hablado con ella más allá de las instrucciones cotidianas del templo. Pero ella había estado en la puerta norte esa noche. Y alguien sabía que ella había estado ahí. Me puse de pie. El velo blanco, el que usaba desde hace 27 años cada mañana, el que doblaba con las mismas manos con que ahora sostenía la tablilla, rozó el borde del altar cuando me moví. Lo miré un segundo. Lino viejo, perfectamente conservado. El tipo de tela que dura más que las personas que la cuidan. Salí al patio interior. El sol de la mañana golpeaba las columnas en diagonal, como hace cuando todavía tiene vergüenza de ser pleno. 3 sacerdotisas jóvenes cruzaban el patio con los cuencos del agua ritual. Me miraron. No dijeron nada. Pero me miraron de una manera específica, la manera en que se mira a alguien cuando ya se sabe algo sobre esa persona que ella todavía no sabe que se sabe. La noticia había viajado más rápido que Pitya. Encontré a Nessa en la sala de las ofrendas, ordenando las guirnaldas de la semana anterior con la concentración de quien necesita tener las manos ocupadas para no pensar. Sus manos se detuvieron cuando me escuchó entrar. ¿Ya la leíste?, dijo sin girarse. Sí. ¿Y? La noche que describen, yo estaba sola. Nessa no respondió de inmediato. Siguió con las guirnaldas. Sus dedos, esos dedos que llevaban 40 años en ese templo, que yo había visto preparar ungüentos, doblar telas, tocar frentes de moribundas con una precisión que parecía sobrehumana, apretaron levemente el tallo de una rama seca. Apretaron. Y soltaron. Lo sé, dijo al fin. 2 palabras que lo cambiaron todo. Nessa. No fue una enfermedad de mi madre. Se giró. Sus ojos, cansados, siempre cansados, con ese cansancio que no viene del sueño sino de haber visto demasiado y haber decidido sobrevivir igual, me miraron directo. Me pidieron que me fuera esa noche. No me dijeron por qué. Yo asumí que era para darte privacidad con algo. Que quizás habías pedido estar sola. ¿Quién te lo pidió? Abrió la boca. La cerró. Nessa. ¿Quién? Alguien que no se niega, dijo. Y eso fue todo. Sentí algo enfriarse en el centro del pecho. No miedo, miedo es demasiado simple para lo que era aquello. Era la sensación de ver el contorno de algo muy grande a través de una tela fina. Saber que está ahí. No poder ver todavía la forma completa. La tablilla te cita como testigo, dije. Nessa cerró los ojos. 1 segundo. 2. Lo sé. ¿Y qué vas a decir al consejo? No respondió. Nessa. ¿Qué vas a decir? Lo que pueda decir, dijo. Y la forma en que lo dijo, con esa voz que no era cobardía sino algo más viejo y más triste que la cobardía, me dijo más que cualquier confesión. Me fui antes de que pudiera ver mi cara. Crucé el patio. La vela en el altar interior seguía ardiendo, la podía ver desde el corredor, ese punto de luz blanca que marcaba el tiempo que me quedaba. Calculé de nuevo, 5 horas. Menos. Tenía que encontrar a Teya. La encontré en el corredor que da a la puerta norte, exactamente donde la tablilla decía que había estado esa noche. Estaba barriendo, movimientos lentos, regulares, la clase de barrido que no limpia sino que ocupa, y no levantó la vista cuando me acerqué. Pero sus manos se detuvieron. Teya. Sacerdotisa. Esa noche. El 17º día. Sus manos apretaron el mango de la escoba. No respondió. No necesito que me cuentes lo que viste, dije. Necesito que me cuentes lo que no viste. Me miró entonces. Esos ojos que registraban todo. Que guardaban todo. No vi a ningún hombre, dijo. Despacio. Como quien escoge las palabras con el mismo cuidado con que se escoge dónde poner el pie en un terreno que podría ceder. No vi a nadie que no debiera estar aquí. ¿Y eso fue lo que le dijiste a quien te preguntó? Una pausa muy breve. Nadie me preguntó nada todavía, dijo.
lo que significaba que la tablilla la citaba como testigo sin que le hubieran tomado testimonio aún. Sin que ella supiera que su nombre estaba grabado en la acusación. Sin que supiera que ya era parte de esto. «Quédate aquí», le dije. «No vayas a ningún lado sin decirme primero». Asintió. Apenas. Pero asintió. Volví al altar. La vela blanca había perdido otro dedo de altura. 4 horas y media, quizás 4. Tomé la tablilla de nuevo. La leí una cuarta vez. Y esta vez no leí el texto, leí la arcilla. La fecha de fabricación estaba marcada al margen, en el sistema de muescas que usaba el templo para los documentos oficiales. 3 muescas verticales, una diagonal. 13º día del mes de la cosecha. La acusación había sido fabricada 4 días antes de que el supuesto crimen ocurriera. 4 días. Me quedé muy quieta. Las serpientes, que en ese tiempo todavía no eran serpientes, que en ese tiempo todavía eran el cabello que había tenido toda mi vida, se movieron levemente. Un movimiento involuntario, el tipo que viene del cuerpo antes de que la mente lo procese. El tipo que viene cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía no quiere saber. No era una acusación construida a partir de lo que alguien había visto. Era una acusación construida primero. Y lo que alguien había visto, o lo que alguien diría haber visto, había sido llenado después. El crimen existía en la tablilla 4 días antes de que hubiera ocurrido. Eso significaba una sola cosa. No había ningún crimen. Nunca lo hubo. Lo que había era una necesidad. Y yo era la forma que esa necesidad había elegido para volverse real. Detente un momento. Porque lo que acaba de pasar aquí no es solo mitología. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, usando tu lealtad contra ti. Tomando lo que construiste y convirtiéndolo en la prueba de tu culpa. Cerrando las puertas justo cuando las necesitabas abiertas. Si esto te suena familiar, si en algún momento de tu vida sentiste que las reglas existían para todos menos para quien te hizo daño, dale like. Que ese gesto quede registrado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando esta noche? Había un archivo. Tenía que haberlo. El templo de Atenea llevaba 317 años registrando cada entrada, cada salida, cada nombre de cada persona que había cruzado cualquiera de sus puertas en cualquier noche desde su fundación. Era la ley del templo, no la ley de los dioses, la ley de las sacerdotisas, la única ley que habíamos escrito nosotras mismas, que nada ocurriría sin registro. Que la memoria no dependería de la voluntad de recordar de ninguna persona. 317 años de registros. Yo necesitaba uno solo, el del 17º día del mes de la cosecha. La cámara de los archivos estaba en el nivel inferior del templo, detrás de la sala de las ofrendas, detrás de una puerta de madera que se cerraba con un sello de cera renovado cada luna nueva. Yo conocía ese sello. Lo había renovado 273 veces en mis 27 años. Lo había tocado tantas veces que sabía el peso exacto de la cera antes de que enfriara. Bajé. El guardia de la puerta era Ebros, no el guardia permanente, sino uno de los hombres del consejo que rotaban cuando había un proceso formal abierto. Llevaba ahí desde antes de que Pitia llegara con la tablilla. Lo que significaba que el proceso formal había comenzado antes del amanecer. Antes de que yo leyera la acusación. Antes de que la acusación me fuera entregada oficialmente. Necesito acceder al archivo del mes de la cosecha, dije. Ebros me miró con la clase de expresión que no es hostilidad sino algo más preciso que la hostilidad, la expresión de quien cumple instrucciones que ya recibió antes de que la situación comenzara. El archivo de los últimos 30 días está bajo custodia del Consejo durante el proceso, dijo. No puedo permitir acceso sin autorización del Consejo. Soy sacerdotisa mayor de este templo. Durante el proceso, las sacerdotisas en cuestión no tienen acceso independiente a los registros relacionados con las fechas de la acusación. Las sacerdotisas en cuestión. Era la primera vez que escuchaba esa frase aplicada a mí. Tenía el peso específico de las frases construidas por personas que saben exactamente lo que están haciendo con las palabras. ¿Desde cuándo está bajo custodia? Desde la luna nueva. La luna nueva había sido hace 9 días.
El archivo llevaba 9 días cerrado. 5 días antes de que la acusación me fuera entregada. 9 días antes de que yo supiera que existía un proceso. Subí. Encontré a Nessa en el corredor exterior, junto a la pared norte. No estaba haciendo nada, estaba simplemente de pie, con las manos quietas, lo que en Nessa equivalía a un grito. Nessa nunca tenía las manos quietas. El archivo lleva 9 días cerrado, dije. Asintió. ¿Lo sabías? Me lo dijeron esta mañana. ¿Quién? El mismo que me pidió que me fuera esa noche. Una pausa. Sus ojos me miraron con algo que era mitad disculpa y mitad algo que no tenía nombre todavía. Medusa. Necesito decirte algo. Me quedé quieta. Cuando me pidieron que me ausentara esa noche, yo acepté demasiado rápido. Sin preguntar lo suficiente. Tragó. Porque había algo que yo ya sabía. Algo que me habían dicho semanas antes, durante un proceso que creí que era rutinario. ¿Qué proceso? Una revisión de conducta. Estándar, dijeron. Todas las sacerdotisas mayores cada 5 años. Hizo una pausa. Me preguntaron por ti. Por tus hábitos. Por las noches en que te quedabas sola. Por las personas que venían a visitarte fuera del horario oficial. Sus manos, esas manos que no podían quedarse quietas, volvieron a moverse. Un gesto involuntario, como si buscaran algo que sostener. Respondí con honestidad. No sabía que estaban construyendo algo. Pero mis respuestas son parte de la documentación del proceso. Lo procesé despacio. Nessa había sido entrevistada semanas antes. Sin saber que era una entrevista de acusación. Sus respuestas honestas, descritas con el lenguaje neutro de alguien que no tiene nada que ocultar, habían sido incorporadas al expediente como evidencia. El gesto de confianza era la trampa. La honestidad de Nessa era la prueba. ¿Cuándo fue esa revisión? Hace 42 días. 42 días. La acusación llevaba construyéndose 42 días. Mientras yo encendía la llama del amanecer. Mientras doblaba el velo. Mientras creía que 27 años de devoción eran una forma de permanencia. 42 días de arquitectura invisible. Hay algo más, dijo Nessa. Me preparé. El nombre de la testigo citado en la tablilla. Sus ojos volvieron a los míos. Teya no fue la única que estuvo en la puerta norte esa noche. Hubo alguien más. Alguien que el templo contrató hace 4 meses específicamente para ese corredor. Una pausa muy breve, muy precisa. Alguien de la casa de Atenea. El sonido del patio llegó de lejos. Agua. Pasos. El viento entre las columnas. Todo normal. Todo absolutamente normal. Entonces había 2 testigos, dije. Una que vio lo que realmente ocurrió, y una que estaba ahí para ver lo que le dijeran que vio. Sí. Y la tablilla cita a Teya. Sí. Porque si citaban al testigo de la casa de Atenea, cualquiera con acceso al registro de empleados del templo podría ver cuándo fue contratada y cuestionar la imparcialidad. Sí. Pero hay algo más. Estaba ahí, en la lógica de todo lo que Nessa me acababa de decir, esperando a que lo viera completo. Si habían puesto un testigo propio en la puerta norte, ese testigo habría visto la misma noche vacía que vio Teya. La misma noche sin hombres, sin profanación, sin nada que no fuera yo sola y las lámparas encendidas. Y sin embargo la acusación existía. Lo que significaba que el testigo de la casa de Atenea no estaba ahí para ver. Estaba ahí para decir: Nessa, necesito que vayas a declarar ante el consejo ahora. Antes del ocaso. Antes de que cierren el proceso formal. Sus manos se detuvieron. Si voy a declarar, dijo despacio, declaro como testigo citada en un proceso abierto. Y como testigo citada, quedo bajo la custodia del proceso hasta que el consejo cierre el caso. Me miró. Lo que significa que desde el momento en que cruce esa puerta, ya no podré hablar contigo. La vela. Miré hacia el altar. Desde donde estaba no podía verla,
pero las sentí consumiéndose. 3 horas. Quizás menos. ¿Vas a ir?, pregunté. Voy a ir, dijo. Pero Medusa. Se acercó un paso. Bajó la voz. Lo que diga ahí adentro va a ser lo que pueda decir. No lo que debería decir. ¿Entiendes la diferencia? La entendí. Era la diferencia entre lo que es verdad y lo que sobrevive en un sistema diseñado para que ciertas verdades no sobrevivan. Ve, le dije. Se fue. Y en el momento en que dobló la esquina y desapareció en el corredor que llevaba a la sala del consejo, entendí que acababa de perder a la única persona que podía corroborar cualquier cosa. No porque Nessa fuera a mentir, sino porque lo que Nessa podía decir sin que la destruyeran a ella también era exactamente lo que el consejo ya tenía documentado. Sus respuestas son estas de 42 días atrás. La historia que ya estaba escrita con sus propias palabras, dobladas hasta quedar irreconocibles. Me quedé sola en el corredor. Y fue entonces cuando escuché los pasos. No los pasos de Nessa, esos ya se habían ido. Estos venían del patio interior, rítmicos, con el peso específico de quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo ya no es un problema. Pythia. Volvió con 2 hombres del consejo. No soldados, funcionarios. Con tablillas. Con el lenguaje del proceso. Nessa de este templo ha sido colocada bajo custodia del consejo hasta el cierre del caso, dijo Pythia. Sin énfasis. Sin crueldad visible. A partir de este momento, cualquier comunicación con ella debe pasar por el secretario del consejo. Miré a Pythia. Sus ojos grises. Esa quietud absoluta que no era paz sino la ausencia deliberada de cualquier cosa que pudiera ser leída. Pythia, dije. Una pausa de medio segundo. La niña de la puerta norte será entrevistada por el consejo esta tarde, antes del cierre. Ella no sabe que está citada en la tablilla. Será informada por el secretario del consejo al momento de la entrevista. Lo que significaba que Teya iba a entrar a esa sala sin preparación, sin saber nada, con esos ojos grandes que lo registraban todo y esa boca que hasta ahora había sobrevivido diciendo exactamente lo correcto. Y dentro de esa sala, alguien que sabía exactamente qué preguntar iba a hacerle exactamente las preguntas correctas. Necesito hablar con ella antes, dije. No es posible durante el proceso. Es una niña de 12 años. Es una testigo del proceso. Los 2 hombres del consejo no habían dicho una sola palabra. No necesitaban decirla. Estaban ahí como el proceso estaba ahí, no como fuerza, sino como estructura. La estructura que hace que no haya nada que empujar porque todo ya fue construido alrededor de ti. Pythia se fue. Los 2 hombres se fueron. Y yo me quedé en el corredor con la comprensión nueva y terrible de lo que era mi situación real. No tenía acceso al archivo. No tenía acceso a Nessa. No tendría acceso a Teya. La vela en el altar seguía consumiéndose. 2 horas. El plan que había comenzado a tomar forma en mi mente, encontrar el registro original, obtener el testimonio de Nessa, proteger a Teya, había sido desarmado pieza por pieza en menos de 3 horas. No con violencia. Con protocolo. Con la maquinaria perfecta de un sistema que había sido diseñado, en algún momento, para exactamente esto. Me senté en el escalón del corredor. Sola. Y me permití, por primera vez desde que Pythia había cruzado el umbral, ver la situación completa. Sin buscar la salida todavía. Solo ver. Había una inconsistencia en la tablilla, la fecha de fabricación, 4 días anterior al crimen. Era mi única prueba concreta de manipulación. ¿Tú también has sentido eso? El momento en que ves claramente que tienes razón, y en el mismo segundo entiendes que tener razón no es suficiente. Eso era lo que yo tenía. La verdad en una mano. Y en la otra, el peso de entender que la verdad necesitaba un sistema que la sostuviera, y que ese sistema ya había sido tomado. Quedaba una cosa. Una sola. La inconsistencia de fecha no estaba en el archivo cerrado. Estaba en la tablilla misma. En el documento que Pythia me había entregado oficialmente esa mañana. En el documento que ahora estaba en mis manos.
Si yo podía llegar al consejo con la tablilla y señalar la inconsistencia de fecha frente a todos los miembros, con testigos presentes, antes de que cerraran el proceso formal. La fecha era real. Los números eran reales. 13º día versus 17º día. 4 días de diferencia grabados en la arcilla que nadie había pensado en borrar porque nadie había esperado que yo supiera leer ese sistema de muescas con suficiente precisión para verlo. Me puse de pie. El consejo se reunía en la sala norte. Podía llegar antes del ocaso. Podía entrar como acusada, tenía ese derecho dentro del propio proceso, el derecho de comparecer antes del cierre, y podía mostrar la tablilla. Era poco. Era casi nada. Pero era lo único que el proceso no había tenido tiempo de quitarme. Tomé el velo del altar. No sé por qué lo tomé. Un gesto que no fue pensado, fue el tipo de gesto que hace el cuerpo cuando todavía cree en algo que la mente ya está empezando a dudar. Salí hacia la sala del consejo. La sala del consejo era una sala que yo conocía. Había entrado en ella 41 veces en 27 años. Siempre por el mismo motivo, presentar el informe anual de la sacerdotisa mayor. Siempre de la misma manera, puerta abierta, consejo sentado, yo de pie frente a ellos con los números del año y las necesidades del templo. Una conversación entre iguales, dentro de la forma que le damos a las cosas para que parezcan conversaciones entre iguales. Esta vez, al abrir la puerta, vi que el consejo ya estaba completo. 7 miembros. Los 7. Lo que no ocurría desde hacía 11 años, desde el proceso de la sacerdotisa de Corinto que había durado 18 días y había terminado con su exilio. Y vi algo más. En el extremo de la sala, de pie junto a la columna del fondo, con el lino blanco inmóvil sobre sus hombros y los ojos hacia mí, Atenea. No su emisaria. No su representante. Ella. El consejo se puso de pie. Yo me quedé en el umbral con la tablilla en la mano derecha y el velo en la izquierda y entendí, en el tiempo que tarda el cuerpo en procesar lo que los ojos ya vieron, que había llegado tarde. No tardé al proceso, el proceso seguía formalmente abierto, la vela en el altar exterior todavía ardía, todavía me quedaba ese derecho. Sino tarde en otro sentido. Tarde de la forma en que se llega tarde cuando la decisión ya fue tomada antes de que existiera la sala, antes de que existiera el proceso, antes de que existiera la acusación. Tarde de la forma en que el resultado ya estaba escrito. Entré. Comparezco antes del cierre del proceso, dije. Mi voz sonó igual que siempre. No sé cómo. Tengo una observación sobre la documentación de la acusación. El presidente del consejo, un hombre que yo conocía desde hacía 18 años, que me había dado las gracias personalmente por la gestión del templo durante la sequía del año 14, no me miró a mí. Miró, un instante brevísimo, hacia la columna del fondo. Solo un instante. Pero fue suficiente. La acusada tiene derecho a comparecer, dijo. Formal. Correcto. Como quien lee de un texto que ya conoce de memoria. Me acerqué al centro de la sala. Coloqué la tablilla sobre la mesa del consejo. Señalé el margen donde estaban las muescas de fecha. Esta tablilla fue fabricada el 13º día del mes de la cosecha, dije. El crimen que describe ocurrió, según el texto, el 17º. La diferencia es de 4 días. El documento existía antes del hecho que documenta. Silencio. No el silencio de quien está considerando. El silencio de quien ya sabe lo que va a decir y está esperando el momento correcto para decirlo. El presidente del consejo tomó la tablilla. La examinó. La pasó al miembro a su derecha. Fue pasando, de mano en mano, por los 7. Atenea no se movió de la columna. La fecha de fabricación, dijo el presidente al fin, corresponde al inicio del proceso de investigación preliminar. Es práctica estándar del Consejo preparar la documentación antes de que se complete la recolección de testimonios. La fecha de fabricación y la fecha del hecho documentado son categorías distintas. Escuché las palabras. Las entendí. Y entendí también que eran verdad. Que dentro del sistema del proceso, dentro de la lógica del Consejo, esa explicación era válida. No era una mentira, era peor que una mentira.
Era una verdad que había sido diseñada para estar disponible exactamente en este momento, para exactamente esta objeción. Habían tenido 42 días para preparar esa respuesta. La investigación preliminar comenzó 42 días antes del hecho documentado, dije. Eso significa que el proceso comenzó antes de que el crimen existiera. El proceso preliminar no es un proceso de acusación, dijo el presidente. Es un proceso de observación. El Consejo tiene la facultad de observar la conducta de cualquier sacerdotisa en cualquier momento, sin que eso implique acusación. De observación. 42 días observándome. A mí. A Nessa. A las personas que venían al templo. Al corredor de la puerta norte. Construyendo la arquitectura de algo que todavía no tenía nombre pero que iba a tenerlo cuando ellos decidieran que era el momento. Me giré hacia Atenea. Era la primera vez desde que había entrado que la miraba directamente. Y fue en ese momento, en ese segundo exacto en que nuestros ojos se encontraron, que sucedió lo que no esperaba. No vi frialdad. No vi indiferencia. Vi reconocimiento. La clase de reconocimiento que existe entre dos personas que llevan mucho tiempo en el mismo juego y que finalmente están en el mismo cuarto. La clase de reconocimiento que dice, te veo. Siempre te vi. Eso es exactamente por qué esto tenía que ocurrir. Señora, dije. Y mi voz ya no sonó igual que siempre. ¿Por qué? Atenea me miró durante 3 segundos. 4. Sin mover nada. Sin cambiar nada. Y luego habló. No al consejo. A mí. Porque podías, dijo. Porque eras suficientemente fiel para que todos creyeran en tu fe, y suficientemente inteligente para que tu fe fuera peligrosa. Y porque el momento en que una sacerdotisa empieza a hacer las preguntas correctas es exactamente el momento en que deja de ser un instrumento y se convierte en un problema. 3 segundos de silencio total. Nadie en el consejo respiró. Yo tampoco. Las preguntas que yo hacía, dije, despacio, eran preguntas sobre los registros del templo. Sobre las discrepancias en las ofrendas. Sobre el dinero que llegaba de patrocinadores que nadie había aprobado. Lo sé. Eso es lo que esto tapa. Lo sé, repitió. Con la misma voz. Con la misma ausencia de culpa. Y eso es exactamente porque funciona. El velo en mis manos. Lo miré. Blanco. Todavía blanco. Todavía el mismo lino de 27 años. Y entonces entendí la segunda parte. La parte que no había visto todavía, la que estaba debajo de todo lo demás como el agua bajo la piedra que yo había sentido desde la mañana. Mi plan, llegar al consejo, mostrar la inconsistencia de fecha, forzar una conversación pública sobre la fabricación del proceso, era exactamente lo que Atenea necesitaba. Porque yo, al comparecer aquí, al señalar la fecha, al pronunciar en voz alta la palabra fabricación frente a los 7 miembros del consejo y frente a ella, había confirmado algo que hasta ese momento era solo una acusación. Había confirmado que yo sabía cómo funcionaba el sistema. Que lo había estudiado. Que podía leer las muescas de fecha con la precisión de alguien que llevaba 27 años aprendiendo ese lenguaje para usarlo. Y una sacerdotisa que sabe cómo leer los documentos del proceso con esa precisión era, dentro de la lógica de lo que Atenea acababa de decirme, exactamente la clase de sacerdotisa que debía ser neutralizada. Mi defensa era mi condena. Cada paso que había dado esa mañana, buscar a Teya, confrontar a Nessa, intentar acceder al archivo, venir aquí, había sido un paso hacia adentro de algo que ya estaba cerrado antes de que yo comenzara a moverme. El velo se rasgó. No lo rasgué yo. Se rasgó en mis manos, la tensión de los dedos, el movimiento involuntario del cuerpo que entiende antes que la mente, la tela vieja que había aguantado 27 años y que en ese segundo se dio con un sonido seco, limpio, definitivo. Verde. Las primeras serpientes. No las sentí llegar. Las vi, y emergiendo del lugar donde había estado mi cabello, con el peso específico de algo vivo que siempre había estado ahí y que hasta ese momento había estado esperando. Pequeñas al principio. Luego no tan pequeñas. Escamas verde oscuro, como veneno antiguo, como el color que tiene el agua profunda donde no llega la luz.
Nadie en el consejo se movió. Atenea tampoco. Esto, dijo Atenea, con la voz de quien señala algo que ya estaba previsto, es lo que ocurre. Y en esas 5 palabras estaba todo. El proceso. La tablilla. Los 42 días. La observación preliminar. La noche que Nessa se fue. El testigo en la puerta norte. La cámara del archivo cerrada 9 días antes. Todo había sido, desde el principio, una forma de llegar a este momento. A este momento exacto. A este momento en que yo, en una sala con 7 testigos y una diosa, me transformaba en la prueba de todo lo que habían dicho de mí. El velo cayó al suelo. Blanco. Roto en 2. Sobre la piedra. El consejo salió de la sala sin decir nada más. No hubo proclama. No hubo sentencia formal pronunciada en voz alta. No la necesitaban, lo que había ocurrido en esa sala era su propia sentencia, grabada en las escamas de algo que ya no era mi cabello y en el velo roto sobre la piedra. Los 7 miembros salieron en fila, con el paso ordenado de quienes han terminado una reunión de trabajo, y la puerta se cerró detrás del último con un sonido que no fue golpe sino simplemente cierre. Final. Irrevocable. Atenea se quedó. Yo me quedé con ella. Solos, los dos, en una sala que olía a cera y a piedra vieja y a los 41 informes anuales que yo había presentado en ese mismo espacio. Atenea junto a su columna. Yo en el centro, con las serpientes que todavía estaban aprendiendo el peso de ser lo que eran. Nadie habló durante un tiempo que no supe medir. Luego me moví. No hacia la puerta, hacia la tablilla, que seguía sobre la mesa del consejo donde los 7 miembros la habían dejado al salir. La tomé. La giré. Y en el reverso, donde la arcilla era más suave, donde alguien había pasado un instrumento romo para alisar la superficie antes de que secara, vi lo que te ya había mencionado. Un nombre. Casi borrado. No completamente. Las primeras 4 letras eran legibles y sabías cómo sostener la tablilla con la luz rasante desde el lado correcto, si habías pasado 27 años aprendiendo a leer arcilla antes de que secara. No era un nombre humano. Era una invocación. Un nombre de convocatoria. El tipo de nombre que no pertenece a ninguna persona sino a un proceso. A algo que se pone en movimiento cuando alguien con autoridad suficiente decide que es el momento. Miré a Atenea. Este nombre, dije, no es tuyo. No respondió de inmediato. No actúas sola, dije. Este proceso no fue tuyo. Fue de algo más grande que tú. Todo proceso lo es, dijo al fin. ¿De qué? Del orden que existe antes de que cualquiera de nosotras, tú, yo, cualquier sacerdotisa en cualquier templo, decidamos que sabemos mejor. Lo procesé. Encontraste las discrepancias en las ofrendas, continué. Las transferencias a patrocinadores sin nombre. El dinero que salía del templo hacia destinos que nadie había autorizado. Me detuve. ¿Ese dinero llegaba a la casa de alguien que ese nombre convoca? Un segundo de silencio. Solo uno. Y en ese segundo, en la pausa que no fue negativa sino simplemente la pausa de alguien que decide cuánto de la verdad es necesario en este momento, obtuve la respuesta. Las mujeres que saben demasiado, dijo Atenea, con la voz de quien explica algo que considera obvio, no son peligrosas por lo que saben. Son peligrosas por lo que van a hacer con lo que saben. ¿Y lo que yo iba a hacer era contarlo? Lo que tú ibas a hacer era probarlo. Ahí estaba. La última pieza. La que retroactivamente cambiaba el significado de todo. No era mi fe lo que me había convertido en amenaza. Era mi método. 27 años aprendiendo a leer los registros del templo con precisión forense. 27 años construyendo, sin saberlo, exactamente el conjunto de herramientas que habría hecho posible exponer lo que nadie debía exponer. No era una sacerdotisa inconveniente. Era la única persona en ese templo que podía haber llevado esa prueba a alguien con autoridad para actuar. El dinero. Los patrocinadores sin nombre. El nombre en el reverso de la tablilla. Y yo había estado a 42 días de tenerlo todo completo. Las otras sacerdotisas, dije.
La pregunta llegó antes de que la pensara. Las que me conocían. Las que estaban en el templo. Atenea no respondió. ¿Qué les va a ocurrir? El templo va a continuar, dijo. Los procesos continúan. Eso no es lo que pregunté. Una pausa. Más larga esta vez. Las sacerdotisas que mantuvieron comunicación cercana contigo durante el proceso preliminar serán reasignadas. Es protocolo estándar cuando hay una irregularidad de esta categoría en una sacerdotisa mayor. Reasignadas. Nessa. Teya. Las 3 jóvenes del patio que me habían mirado de esa manera específica esa mañana. Cualquiera que hubiera tenido proximidad conmigo durante 42 días de observación. El costo real no era yo. El costo real era todo lo que había estado a mi alrededor. El albo nunca fui yo, dije. Nunca eres solo tú, dijo Atenea. Cuando se necesita silenciar algo, se silencia el ecosistema entero. Me quedé quieta. Las serpientes también. Todo lo que creía que había entendido esa mañana, la tablilla, el archivo, el proceso, la arquitectura, era el primer nivel de algo que tenía más capas debajo. No me habían destruido a mí para callarme a mí. Me habían destruido a mí para callar a todo lo que me rodeaba, a todos los que me habían conocido, a todos los que de alguna forma habían absorbido, sin saber, fragmentos de lo que yo había encontrado. Teya. Teya había estado en la puerta norte esa noche. Teya me había dicho que no había visto a ningún hombre. Teya, con 12 años y esos ojos que registraban todo, había visto el reverso de esa tablilla antes de que yo lo viera, lo había mencionado sin saber lo que era, con esa calma de quien guarda lo que observa hasta que alguien hace la pregunta correcta. Teya iba a ser reasignada. Y lo que Teya había visto iba a desaparecer con ella dentro del sistema de reasignación. A menos que no desapareciera. A menos que hubiera una forma de hacer que lo que una niña de 12 años había visto en el reverso de una tablilla de arcilla existiera de una manera que ningún proceso pudiera cerrar, ningún archivo pudiera sellar, ningún nombre convocado pudiera borrar. Salí de la sala sin pedir permiso. Atenea no me detuvo. El patio estaba vacío. La vela del altar había consumido lo último de sí misma, solo una mancha de cera sobre la piedra, ya fría. El sol de la tarde golpeaba las columnas con la luz específica de las horas que no son tarde pero ya no son mediodía. El tipo de luz que convierte las sombras en objetos. Encontré a Teya en el corredor de la puerta norte. Seguía ahí. Seguía barriendo, o haciendo el gesto de barrer, con esa concentración que era su forma de estar presente sin estar expuesta. Me vio llegar. No dijo nada. Me senté a su lado, en el suelo, en el corredor, contra la pared de piedra, y puse la tablilla entre las dos. ¿Ves esto?, dije, sosteniéndola con la luz rasante del corredor. Las 4 letras del reverso aparecieron, incompletas, casi borradas. Teya las miró. Las vi la noche que la dejaron aquí, dijo. Alguien la olvidó un momento sobre el banco de la puerta norte y yo la vi antes de que volvieran a buscarla. ¿Sabes lo que es? No. Pero lo recordarías. No fue pregunta. Fue constatación. Sí, dijo Teya. Con la sencillez absoluta de quien no necesita elaborar. Van a reasignarte, le dije. Pronto. Hoy o mañana. Asintió. Ya lo sabía o lo intuía, esos ojos no perdían nada. Cuando vayas a donde te envíen, dije, lleva esto contigo. Toqué las letras del reverso con un dedo. No en la tablilla van a quitártela. Llévalo aquí. Toqué mi propia frente. Exactamente como es. Las 4 letras. El lugar donde estaban. El tamaño de la incisión. Todo. Teya me miró durante un momento. ¿Para qué?, preguntó. Porque el nombre que está ahí, dije, no pertenece a este proceso. Pertenece a algo más grande. Y hay alguien, en algún lugar, que va a necesitar exactamente ese nombre para terminar lo que yo no pude terminar. Ella lo sostuvo. Lo pensó. ¿Quién?, dijo. No lo sé todavía. Una pausa muy breve. ¿Y si nunca aparece nadie?,
Preguntó. Entonces lo sabes tú, dije. Y eso también es suficiente. Teya asintió. Una vez. Pequeña. Con la certeza calma de quien acaba de aceptar un peso que entiende. Me puse de pie. Las serpientes se movieron, todas juntas, un ajuste de peso, como cuando el cuerpo encuentra su postura definitiva después de mucho tiempo en la incorrecta. No era amenaza. Era algo más parecido a sentarse. Caminé hacia la puerta norte. La que daba al exterior del templo. A la ciudad. Al espacio sin columnas donde el tiempo no era de nadie y la memoria no necesitaba ser registrada en arcilla para existir. Me detuve en el umbral. Detrás de mí, el templo. 27 años. El velo roto. La vela consumida. La piedra de los archivos cerrados. Delante de mí, el mundo que no había diseñado ningún proceso para contenerme. Todavía. Y desde algún lugar del corredor que dejaba atrás, la voz de Teya, baja, sin énfasis, con la precisión de quien ha decidido guardar algo exactamente como es, 4 letras. Hay cosas que uno carga durante años sin saber que las carga. Una lealtad que nunca fue recíproca. Una institución que te necesitaba creyente para poder usarte. Una verdad que encontraste demasiado tarde para que te protegiera, pero no demasiado tarde para que importara. Medusa no ganó hoy. Tampoco perdió. Sobrevivió con lo que era real. Si esta historia te encontró en el lugar correcto, si reconociste algo de ti misma en esta sala, en este corredor, en este umbral, cuéntanoslo. Los comentarios son nuestros. Escríbenos desde donde estés. Y si conoces a alguien que también lleva demasiado tiempo sosteniendo algo que nunca le perteneció, comparte esta memoria con ella.